Yo soy una especie de paisano, campesino, en esta changa de presidente, porque me metí a cambiar el mundo una vez y bueno. En eso estamos, pero es un poco complicado. Lo único que les quiero transmitir creo que de las naciones al final lo único que va a quedar es el dibujo de la cultura. Creo que la cultura es lo único permanente, pero que está cambiando, siempre se remodela, nunca se detiene en el tiempo. Creo que la aldea global se está construyendo con métodos no deseados, porque hay unos caminos del egoísmo, pero que la mayor crisis de nuestro tiempo ni es ecológica, ni es de medio ambiente, es política, porque cada vez estamos en una humanidad más estrecha, más intercomunicada, más interdependiente. Estamos en los gobiernos, nos entretenemos en disputar elecciones y el poder está en otro lado. Y por lo tanto, la vida de la polis, la vida de la gente, la vida de relación, no está en consonancia con lo que está pasando en el mundo. Los espacios nacionales pelean entre sí. Yo no sé si esa ley que estamos por aprobar va a tener resultado o no va a tener resultado, porque a veces me pregunto, y cuando toda la fibra óptica llegue a todos los hogares, como que va a ser por el año 15, ¿tendrá importancia la ley de comunicación? O la gente agarrará de ese reparón, ¿verdad? No tengo respuesta, tengo interrogante. ¿Por qué? Porque esta avalancha tecnológica nos está reformulando a cada rato un mundo nuevo, distinto. Me cambian la partitura. Y nosotros legislamos para ayer, no para mañana. Pero pertenezco a un pequeño país, un rincón de América, y me doy cuenta que el espacio transnacional tiene una fuerza brutal, creciente, que todo se concentra. Y no quisiera que los nervios de la cultura sean un objeto en manos de transnacionales, porque ¿a dónde va nuestra identidad? No es que nuestras propias identidades sean mejores o peores, son parte del mundo. No sé si el tero es mejor que el hornero, pero tiene valimiento el tero, el hornero y todos los pájaros que están volando en el mundo. Y creo que las naciones son una especie de seres colectivos que tienen un nosotros que viene de ayer y que va hacia el mañana y que está mucho más allá de la frontera política. La idea de nación supera largamente a la frontera política. ¿Cuántas naciones ha habido? Desparramadas, descoyuntadas, y existen. ¿Cuántos espacios políticos tienen un montón de naciones que a veces ni se entienden? Creo que por limitaciones, por forma de ser del hombre, porque el hombre es de algún lado, tenían razón los griegos. Fulano es tal de tal lado, de algún lado son. Y al ser de algún lado tenemos una marca de identidad. Y esa identidad está reflejada porque es la cultura que hace en nosotros. Nuestra cultura no es mejor, no es peor, es la nuestra. Y tiene signos que son indelebles. Por eso, la cultura en los pequeños países hay que defenderla. Y hay que defenderla acervamente. Los
pequeños países son pequeños mercados, no tienen fuerza económica. Si nos conseguimos un mundo abierto y muy liberal, que todo va para... Y la libertad para el tiburón, la sardina estamos fritos. Entonces, eso nos va a crear siempre contra ella, y nos crea. Yo creo que el tiempo en el que estamos es impiadoso, y como tal, les agradezco el esfuerzo por mantener el candelero prendido, por cultivar. Creo sinceramente que la industria del entretenimiento es un componente de la cultura, pero tendríamos derecho a tener un entretenimiento que no fuera tan ordinario. Tenemos derecho a dejar el entretenimiento sin dejar de ser entretenimiento. No deje un valor, no deje ninguna cosa. Y esta es la grosería más brutal del mercado en nuestro tiempo. Tiende a trivializarlo todo, tiende a transformar en cliché, hace una explotación indecorosa del sabor de la mujer y de la vida y del amor. En definitiva, transforma en basura las cosas más nobles que nos mueven arriba de la tierra. Por eso hay que defender la cultura como un instrumento de vida a la gente que trabaja, pero hay que exigirle a la gente que trabaja en la cultura, hay que pelear por otra calidad, hay que pelear por ser mejor. Y sé que no es sencillo, porque el trabajador de la cultura está determinado por decisiones que toman otros que de pronto lo que les interesa es la taquilla y la propaganda y todo lo demás. Y los gobiernos siempre estamos atosigados por lo más urgente o por lo más evidente. Y en ese caso siempre la víctima va a ser la cultura, porque no hay grandes huelgas, no se paraliza la energía, etc. Los teatros pueden cerrar, no pasa nada grave, no es como cuando un hospital se cierra. Y no tiene vuelta, el que no llora no mama en este mundo, y el que no tiene fuerza, soy consciente de todas esas debilidades que tenemos por delante. Pero como dice un poeta argentino, siempre mi patria queda el viaje que la defienda. Entonces, uno tiene que pensar, no puede tener una visión tan negativa del ser humano, que solo todo lo bastardeemos y lo único que importa es el negocio, y lo único que importa es la taquilla. Y sé que la gente tiene que vivir, porque mis poetas más queridos que leí en mi juventud también comían, se enamoraban y tenían que tener techo. Pero ¿qué sería del mundo sin pájaros y sin poetas? No valía mucho vivir. Por eso les agradezco, organícense en pateen siempre, pateen pero hagan, siempre, todos son gay, pero hagan. Porque al final lo importante es lo que le queda a la gente. Si ustedes hacen un trabajo bastardo, o como para llegar a fin de mes, no tendrá mucha trascendencia. De pronto la viven mejor. Si ustedes hacen un trabajo de conciencia, que se comprometen, tal vez tengan dificultades para comer algún día.
humanidad se lo va a agradecer, porque al final lo único que queda, algo, no mucho, es aquello que vale, y lo que no vale es hojarasca, que se lo lleva el tiempo. Trabajadores de la cultura, nosotros nos vamos a mover lo que podamos con el Senado. Muévanse con nuestro Senado. Este es un país bastante... no es obra de este gobierno, ni del que se fue, ni del que se fue, ni del que se fue. Históricamente, fuimos un país bastante aventurero en materia de derecho. Y más bien nos pasamos, nos vamos para el otro lado. Ponemos tanto derecho que después no sabemos cómo lo vamos a poder lidiar, ni siquiera cómo los vamos a poder pagar. Ese es nuestro gran problema. Viene de nuestros abuelos. Y creo que se va a mantener porque es una característica nacional. Nadie nos va a hacer trabajar mucho. Nadie nos va a hacer unos conservadores reaccionarios, no. Somos lentos, caminamos, tenemos nuestras dificultades, pero somos muy abiertos en el campo de las conquistas sociales y de los derechos de la gente que trabaja. Por eso, gracias por haber venido, por el esfuerzo que hacen y defiendan la cultura y siempre todo lo que puedan. Que la vida es una aventura y se nos está yendo en cada minuto. Lo único que queda de esa aventura, un par de letritas que repiten los demás cuando se olvidaron del autor. Pero eso significa calidad. Gracias.